Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Vamos a estudiar los nucleótidos, importantísimos. La unidad básica de información genética. El ADN, el ARN, están hechos de nucleótidos. Y, por tanto, son como las letras, digamos, que forman un libro. Pues así, los nucleótidos formando el ADN o el ARN, que son las instrucciones para formar una persona o cualquier otro ser vivo. Y además, como luego vamos a estudiar mucho de genética, nos va a venir muy bien entender cómo están hechos los nucleótidos, cómo se unen, cómo no se unen, para poder entender mejor todos esos temas. Porque la mayoría de cosas complicadas que tienen, por ejemplo en la replicación del ADN, vienen por esto, por cómo no se unen los nucleótidos, por ejemplo. Y entonces, la forma de la que son los nucleótidos condiciona cómo hay que trabajar con ellos. Así que vamos a centrarnos, vamos a concentrarnos para poder entenderlos muy bien. Primero, estructura de un nucleótido. Ácido fosfórico, más pentosa, puede ser ribosa o desoxirribosa, más base nitrogenada. Hay 5. Adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. El uracilo solo aparece en el ARN. Empezamos con el ácido fosfórico, que es este. Muy fácil, ¿no? Y luego las bases, no, las pentosas. Pentosas porque tienen 5 carbonos, pero cuidado, no los tienen así, en el pentágono. Tienen así, este no es un carbono, es un oxígeno, y su otro carbono está allá arriba. Así que, así, no están en el anillo pentagonal, los 5 carbonos. Pentosas, pueden ser ribosa o desoxirribosa. Esta es la ribosa, es la pentosa del ARN. ARN, ácido ribonucleico, porque tiene ribosa. Y ahora mirad SOH, y no dejéis de mirarlo. ¿Preparados? Pues la desoxirribosa es igual, pero sin el oxígeno. Pues eso es desoxirribosa, porque es como una ribosa, pero desoxi, sin su oxígeno, sin ese oxígeno. Así que ribosa, desoxirribosa. Y la desoxirribosa es la pentosa del ADN. ADN, ácido desoxirribonucleico. Otra cosa que diferencia el ADN y el ARN, la otra única cosa que los diferencia en cuanto a estructura, no en cuanto a función, aparte de que el ARN tiene ribosa y el ADN tiene desoxirribosa, es las bases nitrogenadas que tienen. El ADN tiene timina y las otras, menos el uracilo. El ARN, en vez de timina, tiene uracilo. Y por lo demás, iguales. Solo se diferencian en la base nitrogenada, en la pentosa y en las bases nitrogenadas que tienen. El ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. De las bases nitrogenadas os tenéis que aprender esos carbonos que están marcados. Son los más importantes y la verdad es que sí, os los tenéis que aprender. Son el 1', se ponen con prima para diferenciarlos de los de la base nitrogenada, aunque la verdad es que la mayor parte del tiempo que los citamos los de la pentosa, así que podrían haberlos puesto sin prima, pero el 1' es con el que se une a la base nitrogenada, el 3' con el que se unirá a otro nucleótido, al ácido fosfórico de otro nucleótido, y el 5', con el que se unirá al ácido fosfórico de este nucleótido. Estos, el 5' y el 3', muy importantes, porque con 5', 3', podemos describir el sentido en el que va una cadena de nucleótidos. Bueno, y ahora, ¿cómo se unen la pentosa y el ácido fosfórico? Por el carbono 5' de la pentosa. Vamos con las bases nitrogenadas. Hemos dicho que tenemos 5. Adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Serían estos. Las bases nitrogenadas las dividimos en púricas y pirimidínicas. Púricas son las que tienen estructura como de un pentágono más un hexágono. Estas serían adenina y guanina. Pentágono más hexágono. Las pirimidínicas son las que siguen la estructura de la pirimidina, igual que las púricas la de la purina. Las pirimidínicas son las otras, las que tienen forma solo como de un hexágono. Vale, para que las recordéis, hay distintos trucos. Uno muy bueno es con adenina, guanina, que son las púricas, agua pura. Y la otra forma es aprenderse dos palabras raras,
puriaje, piritece, puriaje, piritece, puriaje, piritece. Y que con eso también nos las aprenderíamos. Púricas, AG, pirimidínicas, TC. El uracilo también es pirimidínica. Y otra cosa es aprendérselas como ATGC. Cuando las decimos, las vamos a decir así. Siempre que citemos las bases nitrogenadas, ATGC y U. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para recordar que A va con T, adenina va con timina. Y G va con C, guanina va con citosina. Y luego está el uracilo, que sustituiría a la timina y por tanto iría con la adenina. Vale, ¿y qué es esto de que una base nitrogenada vaya con otra base nitrogenada? Pues las bases nitrogenadas, después de unirse, aparte de unirse a una pentosa, pueden unirse entre ellas mediante puentes de hidrógeno. Pero ahora lo vamos a explicar mejor cómo se unen y cómo no se unen, que es lo que os dije que era tan importante. Pero eso, las bases pueden unirse, siempre se unen, una púrica con una pirimidínica, y siempre adenina con timina, guanina con citosina, por los puentes de hidrógeno que pueden formar. Las que pueden formar 2 se unirán entre ellas, las que pueden formar 3 se unirán entre ellas. Las que forman 2 son A y T, las que forman 3 son G y C. ¿Y cómo se unen? Importantísimo. Mirad, tenemos aquí 2 nucleótidos. Imaginad que para que... Sí, 2 nucleótidos tenemos, no solo las bases nitrogenadas, los nucleótidos, que eso es lo importante. Imaginad que estos 2 nucleótidos tenemos que unirlos y para unirlos, aunque lo que en verdad cuenta es que se unan entre ahí un átomo de hidrógeno, átomo de hidrógeno, átomo de no hidrógeno, y aquí no hidrógeno, no hidrógeno, hidrógeno, en vez de eso vamos a poner más y menos. Y la idea es que con cada más haya un menos, ¿vale? Si hacemos así, no se forman todos los puentes de hidrógeno. Si hacemos así, tampoco se forman. Habría que darle una vuelta más a este. Y entonces se formarían todos los puentes de hidrógeno. Bien, pero pasa una cosa. Fijaos en los carbonos. Este tendría aquí su 5', aquí su 3'. Este le hemos dado la vuelta. Ahora tendría el 3' arriba, digamos, el 5' abajo. Y si seguimos añadiendo nucleótidos a estos, seguirá pasando lo mismo. Siempre uno tendrá arriba su 5', abajo su 3', una cadena, arriba, abajo. Por eso, en vez de estar arriba, abajo, izquierda, derecha, es mejor decir 5', 3'. Uno tendrá el sentido 5', 3', así, el 3', 5', así, y otra lo tendrá así, en sentidos contrarios. Y se dice que estas cadenas serán antiparalelas. Paralelas, pero en sentidos contrarios. Y eso es muy muy importante, porque para que 2 cadenas puedan unirse, tendrán que ser antiparalelas. Ya habéis visto que si no, no se formarían los puentes de hidrógeno y los nucleótidos no se unirían. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos no se unirían entre ellas, y los nucleótidos se separarían. Y el ADN, por ejemplo, es una doble cadena de nucleótidos, tiene 2 cadenas simples. Entonces es muy importante que estén bien unidas, y para eso tienen que ser antiparalelas. Y ya veis que eso nos da algunos problemas. Así que, repasando, los nucleótidos tienen una pentosa, riboso desoxirribosa, se diferencian en SOH. Con el carbono 1' se unen a la base nitrogenada. Estas serán las bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Además, con el 3' podían unirse al ácido fosfórico de otra pentosa. Y con el 5' se unían a su ácido fosfórico. Y así tendríamos un nucleótido que podría unirse a otro y a otro y a otro y hacer cadenas. Siempre y cuando, si tenemos doble cadena, las 2 cadenas sean antiparalelas. Espero que lo hayáis entendido bien. No sé si lo he explicado muy rápido, a lo mejor sí, para ser un vídeo de estos que es la primera vez que entramos dentro de estos conceptos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.